estás? ¿Se encontrado hoy? Un poco mejor, pero ese vacío, ya sabe. ¿Cree que es normal a estas alturas, doctor? Los altibajos son normales, pero hay que no debes preocuparos. Contadme, ¿cuál fue su último sueño? Verá, doctor, es un poco angustioso, pero me voy acostumbrando. Siempre es el mismo sueño. Aparezco en un lugar estrecho, oscuro, angosto. Y empezás a notar cómo te vas llenando de agua, cómo te ahogás hasta quedarte sin aire, y entonces aparece esa sensación de ingravidez que te deja vacía e incapaz. Ya sé que lo sabe, doctor, pero es que es una sensación, ya me entiende. Me gustaría que me contara si experimentaste algún otro sueño. Porque autointerpretar los sueños así como que otros interpreten sueños ajenos es algo muy complicado. Y si estos sueños son repetitivos, es síntoma de que algo te preocupa. Explícame, ¿cómo es tu día a día? ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo es pura rutina, sin posibilidad de ascender. Hasta el día en que yo ya no les sirva de nada, me dejen tirada en la calle como un trapo viejo. ¿Ves? Ya me has contado algo. Algo que te preocupa. Sí, pero es que me siento utilizada, controlada, como si me llevaran de la mano a todas partes. ¿Utilizada? No entiendo. No te piden nada más allá de tus posibilidades. Simplemente hacer tu trabajo, aunque sea un trabajo sencillo. ¿Sabe? En este trabajo solitario y sencillo a veces me da la sensación de ahogo. Y en este pozo solo encuentro refugio en mis recuerdos, en mi antiguo trabajo. Eso sí que era un trabajo. ¿Quiere decir que trabajar en una terraza no te gusta? Bueno, no está mal, pero a ver, yo echo de menos a mis antiguas compañeras de trabajo. Ahí en la plantación todo era mucho más divertido, el ambiente era genial. Quizás es que no sabes qué hacer con tu tiempo libre mientras no trabajas. Su primer paciente del día está esperando. Serrat, diu, ¿cómo se llama el médico que me ha tratado de la memoria?